Gracias, Padre. ¿Sabes qué es uno? Primeramente, ¿verdad? Me regocija cuando miro a los hermanos, ¿verdad? Dar testimonios y todo, porque podemos mirar la grandeza de nuestro Padre y no simplemente la grandeza de nuestro Padre, sino que la misma palabra dice, ¿verdad? Dice resistir, dice la Escritura, dice resistir al enemigo, dice y él huirá de nosotros. No es porque nos paremos que el enemigo oirá, sino de la manera en que tú y yo vamos a resistir. Dice la misma escritura, dicen las escrituras en el libro de Efesios, dice que nos cubramos, dice con la armadura de Elohim, dice que nos pongamos esa armadura, que nos vistamos con esa armadura, dice el cual dice ciertamente nuestra lucha, dice la escritura, no es contra sangre y carne, sino contra principados, huestes huestes de maldad, dice la escritura. Cuando tú y yo nos vestimos de esa armadura, que es como vamos a resistir o hacer frente al enemigo. No es porque nos paremos o creamos que podemos, sino que es aquel que vive a través de nosotros, que es el que obra y hace las cosas, que de la misma manera como tú y yo resistimos o hacemos frente al enemigo por medio de esta palabra. ¿Qué dice la escritura? El Shema es algo muy poderoso que tú y yo tenemos, es una arma muy poderosa que tú y yo tenemos, porque dice la misma escritura, ¿sabes que aún a veces el enemigo o los demonios, permíteme utilizar la palabra esta, a veces hasta pareciera que tienen más fe que ni el creyente? ¿Y por qué te lo digo? Porque ellos confían y creen que esta palabra tiene tanta autoridad y temen a esta palabra. Mas sin embargo tú y yo conocemos y entendemos esta palabra y muchas veces dudamos de esta palabra cuando los demonios y los espíritus creen y saben que Elohim es uno. Y cuando tú y yo declaramos el Shema, dice que ellos creen y tiemblan porque conocen y saben la palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso cuando se recuerdan cuando Yeshua estaba dentro de, y Yeshua habló y dice que ellos se perturbaron, dice toda la legión de demonios se perturbó, dice y pidió que fueran al precipicio, que fueran expulsados, toda la legión de esos demonios que fueran expulsados a un lugar, a una manada de cerdos. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder y autoridad para poderlos echar y poder que esa misma presencia que reposa y está sobre cada uno de nosotros, ¿cuántos entendemos que es la que está sobre cada uno de nuestras vidas? Amén. Y déjame enlazar. Vamos a Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Y realmente los exhorto, y como decía el hermano Juan, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos, tengamos ese tiempo de oración, de comunión, pero no nos olvidemos de pronunciar el Shema sobre nuestras vidas, ¿verdad? Que lo recitemos, que cuando nuestros hijos, que cuando tu esposo o mujer se vaya al trabajo, viceversa, o ambos vayan a sus labores, ¿verdad? Oren los unos con los otros juntos, bendigan la vida del uno, bendigan la vida de sus hijos, poniendo la mano sobre ellos y decretando, ¿verdad? Que aquel que guardará de las vidas es el Todopoderoso. Amén. Sabes que cuando Yahweh se le reveló o se presentó a Abraham, y déjamelo hacerlo de esta manera, junto con lo que el hermano Juan hablaba, cuando Yahweh se le presentó a Abraham, cuando se reveló a Abraham, el Padre se le reveló a Abraham, no le dijo, no le habló por su nombre, o Yahweh no se presentó por su nombre. Cuando Yahweh tuvo la revelación y se le pareció a Abraham, o le salió al encuentro a Abraham, no le dijo a Abraham, yo soy Yahweh el Todopoderoso. Una de las cosas que Yahweh le dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. No le dijo su nombre, le dijo yo soy el Todopoderoso, yo soy el que puede hacer que la naturaleza, que los universos, que los mares, que todo lo que coexiste en este mundo, en este universo, pueda estar en armonía y pueda funcionar. Que es por medio de mi palabra que todas las cosas pueden estar en una armonía, en una unión, y que todo puede tener una imagen. Imagina Elohim, qué gran Elohim tenemos tú y yo en nuestras vidas, en nosotros, que decretó, que él mismo decretó cuando salió al encuentro a este hombre o a Moisés, le dijo yo soy quien puede controlar los universos, las galaxias, yo soy el Todopoderoso, yo soy el Shaddai, aparte de mí no hay otro Dios. Lo que yo te estoy diciendo, Abraham, es que aparte de mí,
que aquello que tú puedes mirar o que puedes sentir, fuera de mí no hay otro Elohim, no hay otro Dios en esta tierra que pueda hacer las cosas que yo hago, que pueda obrar de la manera en que yo hago, que pueda alinear las cosas de la manera en que yo la alineo, que puedo proveer en medio de las circunstancias como yo lo hago. Fuera de Él no hay otro. ¿Cuántos entendemos que ese es el mismo Elohim que tú y yo tenemos? El mismo Elohim que hizo milagros el día de ayer es el mismo Elohim de hoy y por los siglos de los siglos. El mismo Elohim que pudo abrir el mar rojo para que el pueblo de Israel cruzara es el mismo Elohim que tú y yo tenemos para que obre a favor nuestro. ¿Cuántos lo entendemos? Ese es el mismo Elohim que tenemos tú y yo, que es por medio de una generación que habló y que le salió al encuentro. Después transcurrieron las generaciones desde Abraham, desde los tiempos de Abraham transcurrieron las generaciones hasta que llegamos hasta la generación de Abraham, y por primera vez el Padre revela su nombre a este hombre. Puedes mirar en Éxodo capítulo 3, vamos a Éxodo capítulo 3. Dice la escritura que mientras este hombre en las escrituras, Moisés, dice la escritura que Abraham le salió al encuentro a Moisés, le habló a Moisés en medio de una zarza, y en medio de ese lugar, una de las cosas que el Padre hace es escoger a este hombre, a Moisés, para que por la vida de Moisés pudiera traer la libertad a un pueblo que estaba en esclavitud, a un pueblo que estaba apartado de su Creador. ¿Sabes que eso es de la misma manera? Cuando antes de que tú y yo viniéramos delante de los caminos de Yahweh, en esa misma circunstancia nos encontrábamos tú y yo, apartados de nuestro Creador, que tal y como dice la escritura en el libro de Efesios, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, lejos de Él vivíamos. ¿Cuántos sabíamos que vivíamos lejos de Él? No la teníamos. Vivíamos alejados, vivíamos llenos de pecados, sin Él y sin esperanza, simplemente existiendo en este mundo. Ahora tú y yo tenemos un propósito. Antes de que tú y yo le conociéramos y viniéramos a sus caminos, simplemente existíamos. Simplemente habitábamos en este mundo y hacer tal vez lo que muchos hacen: trabajar, tener hijos, tener familias, lo que dicen las escrituras, que es bueno que el hombre pueda tener casas, que pueda tener tantas cosas, trabajar, darle duro al trabajo para poder tener posesión de algo, para poder tener casa, para poder tener trabajo, para poder pagar tu casa, para poder pagar tu auto, para poder pagar la hipoteca, para poder pagar la renta. Simplemente existíamos, era parte de una función. Pero ahora que tú y yo le tenemos a Él, hay un propósito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo tenemos un propósito una vez que hemos llegado a Él. Ya no existimos, tenemos un propósito, que es algo muy diferente. Hay un propósito en nuestras vidas y en cada uno de nosotros. Y sin embargo se le revela a este hombre, a Moisés, y le dice: por primera vez Yahweh escucha el clamor de este pueblo que había habitado por 430 años en esclavitud. Y Yahweh escucha el clamor de este pueblo y se le revela a Moisés y le dice: Moisés. Y Moisés tiene la aparición en medio de la zarza cuando Yahweh se le revela. Y le dice: Moisés, yo te he escogido a ti para que por medio de ti liberes de la esclavitud a este pueblo. Y Moisés dice: ¿y quién soy yo? ¿Cuántos de nosotros pensábamos que éramos lo mismo cuando Yahweh nos rescató del mundo? ¿Quién somos nosotros para que Yahweh pueda hacer algo a través de nosotros? ¿Sabes que dice la escritura que Yahweh escogió muchas veces lo vil y menospreciado del mundo para deshacer aquello que es? Para que aquel que muchas veces piensa que es algo, no es nada. Y aquel que se siente tan poca cosa, Yahweh lo puede tomar en sus manos y hacer por medio de él una gran obra. ¿Cuántos entendemos? Y le dice Moisés: ¿y qué les voy a decir a este pueblo? ¿Cómo me voy a presentar delante de Faraón y de decirle: Yahweh se me apareció, o Elohim se me apareció, o Dios se me apareció en el desierto y me dijo: libera a este pueblo? ¿Y qué sucederá cuando el Faraón me pregunte: ¿y quién te mandó? Y Yahweh le dice: yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el Todopoderoso, el que puedo hacer, el que hace que las galaxias estén en su orden, que este mundo pueda existir. Yo soy el que tengo los tiempos en las manos. Yo soy el que hizo
el que hizo tantas cosas y el que ha hecho, el que formó los cielos y la tierra. Vamos a las escrituras, a Éxodo capítulo 6. Bueno, vamos un poquito atrás. De Éxodo vamos a Éxodo capítulo 5, versículo 22. Cuando él se reveló a Moisés, se reveló con su nombre y lo hace con unos propósitos muy definidos para cosas muy grandes. Fíjate lo que dice capítulo 5 de Éxodo, versículo 22. Dice: enseguida Moisés se volvió ante Yahweh diciendo: Señor o Adón, ¿por qué has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Fíjate, primeramente lo que estaba haciendo Moisés. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Este pueblo era un pueblo muy ¿qué? Muy terco, muy duro. Y automáticamente lo primero que empieza a decir Moisés, fíjate lo que dice Moisés, dice: enseguida Moisés volvió ante Yahweh diciendo: Adón mío, ¿por qué me has causado mal? ¿Por qué has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? En otras palabras, se encontraba en una esclavitud en la tierra de Egipto, con cargas, con yugos, con tremenda esclavitud, con capataces, con aquellas personas que gobernaban por sobre arriba de ellos. Y sabes que así era cualquiera, o así es cualquiera que está fuera del reino de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? No importa títulos, no importa lo que esa persona pueda hacer, no importa la carrera que pueda tener, no importa lo exitoso que pueda ser en su vida secular, lo grande que pueda ser en este mundo, pero alejado del reino de Yahweh, de Elohim, sin importar lo que sea, lo que tenga, lo que pasa con esa persona es que es una persona que está destituida, alejada de los caminos de Yahweh. No importa lo que esa persona pueda hacer, no tenemos fuera de él. La palabra dice destituidos, dice la escritura en el libro de Efesios, dice porque estábamos destituidos. En otras palabras, no teníamos nada. No, tú y yo antes de venir a él no éramos nada. Éramos como cualquier otro del montón que estaba por cualquier lugar sin ser nada en nuestras vidas antes de venir a él. Pero por medio de él que nos tomó y que nos amó y que envió a su único hijo por amor a nosotros, a su unigénito, al hijo de Elohim, por medio de él nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Elohim. Ahora tú y yo tenemos un padre. ¿Cuántos sabemos que tenemos padre? Y me vas a entender por qué tenemos un padre. Porque cuando hay un padre, necesita haber relación entre el hijo y papá. ¿Amén? ¿Cuántos entendemos que papás necesitan tener relación con sus hijos? Y hijos necesitan tener relación con su padre. ¿Amén? Vamos más adelante, vamos a versículo 22. Dice, dice: enseguida Moisés se volvió ante Yahweh diciendo: Adón mío, ¿por qué me has causado mal a este pueblo? ¿Para qué me has enviado? Dice: desde que me presenté a hablar en tu nombre ante el faraón, él está maltratando a esta gente y tú no has librado. ¿Qué le dijo el padre? ¿Qué le dijo Moisés a Yahweh? Dice: tú no has librado a tu pueblo. Si Yahweh iba a tener un pueblo, ¿cuántos entendemos que un pueblo que se encontraba en esclavitud era un pueblo que no tenía ninguna voluntad? Era un pueblo que no tenía ninguna formación, que no tenía principios y que vivía bajo la autoridad de alguien más. Cuando tú y yo habitábamos en este mundo, aunque pudiéramos ser llamados hijos de Elohim, antes de venir a él, tú y yo no teníamos ninguna formación. No había ninguna formación en nuestras vidas. Y para que el Padre pudiera levantar un pueblo para sí, si Yahweh iba a tener un pueblo que iba a representarlo, no simplemente delante de la presencia del faraón, cuando él lo liberara delante de la presencia del faraón, sino que ese pueblo el cual él había escogido, le había puesto por nombre Israel. Si él iba a tener un pueblo que cargara su nombre, Israel, Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Si él iba a tener un pueblo que fuera portador de su nombre, de su grandeza, de su imagen, de lo que él carga, si él iba a tener ese pueblo, iba a tener que presentarlo ante una humanidad por el resto de la existencia del mundo, de las generaciones por venir, delante de un mundo, iba a tener que hacer o iba a tener que tener una identidad de ese pueblo.
primeramente lo que Yahweh iba a hacer con ese pueblo era darle una identidad. Di conmigo, sin identidad no somos nada. Es necesario que tú y yo entendamos quién tú y yo somos delante de la presencia de Yahweh. Si tú y yo no entendemos que Yahweh es el que nos ha llamado para hacer cierta comisión o cierta labor que el Padre nos encomiende, ciertamente cuando el Padre lo hace, ciertamente cuando hay esa comisión hay la autoridad para poderlo hacer, porque hay una identidad que tú y yo cargamos y que tú y yo portamos, que nos es dada por Él. No hay otra manera. Tenemos que entender quién tú y yo somos. Si Yahweh iba a levantar a este pueblo, tenía que darle primeramente, ¿qué cosa? Una identidad que pudiera verse, que pudiera reflejarse, que ese pueblo era un pueblo que cargaba una autoridad. No una autoridad, pero una identidad de que eran hijos de Él, que eran el pueblo de Yahweh, que era el pueblo escogido, que era el pueblo de Israel. ¿Cuántos lo entendemos? Y es lo mismo. Si Él mismo, dice la Escritura, si Él con nosotros, si es conmigo, ¿quién contra nosotros? Tenía que darle una identidad al pueblo. Él tenía que darnos una identidad de la misma manera. Yeshua dice, ustedes. Imagínate si no entendiéramos que Él tiene que darnos una identidad. Y Yahweh dice, o Yeshua habla en las Escrituras, dice, ustedes son la luz, ustedes son la sal. ¿Y eso? ¿Cómo es? Pero cuando Él nos da esa identidad en nuestras vidas, y que entendemos que cuando la Escritura dice, ustedes son la luz, ustedes son la sal de este mundo, si se hace insípida, para nada sirve más que para ser hollada y pisoteada. Cuando tú y yo le entendemos y tenemos esa identidad, sabemos que nuestra vida carga un propósito delante de Él, que somos llamados a ser luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Amén. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. A eso fuimos llamados. A eso el Padre nos ha llamado. Vamos a más adelante, Éxodo capítulo 6. Es lo mismo con cada uno de nosotros. Tiene que hacernos pasar por muchas cosas para que en verdad seamos las personas que Él desea que tú y yo seamos. Vuelvo a repetir, muchas veces Yahweh nos hará pasar por muchas cosas, y no quiero decir por algunas, por muchas cosas, para que por medio de esas cosas tú y yo podamos llegar a ser las personas que Yahweh desea que tú y yo seamos. Somos sus hijos por medio de ¿quién? De Yeshua. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Hay un proceso. Entre más pronto tú y yo entendamos el proceso de Yahweh en nuestras vidas, más pronto y más fácil será ese proceso de Yahweh en nuestras vidas. Entre más tú y yo resistimos el proceso de Yahweh, más duro será el proceso y más laboroso será ese proceso de Yahweh para nuestras vidas. No que Yahweh vaya a batallar más, no. Va a ser más duro para quién. Mira, y apúntate tú. Para nosotros. Entre más tú y yo nos resistamos a ello, entre más pronto lo entendamos, más fácil va a ser el proceso. ¿Por qué me sucede siempre a mí esto? ¿Nunca has dicho esto tú? ¿O nada más yo? ¿Verdad? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué siempre a mí lo mismo, como si yo fuera la única víctima de toda la existencia de todo el mundo? ¿Por qué, Padre, nada más a mí? ¿Por qué permites que nada más a mí me pasen las cosas? Vez tras vez. Y nunca salimos de las circunstancias y del problema o del hoyo donde nos encontramos. Porque déjame decirte algo. Prueba no aprendida. Di conmigo, prueba repetida. Ay, pastor, no lo creo. Sí, es verdad. Y te lo voy a enseñar con las Escrituras. Prueba no aprendida es lo mismo. En la escuela, si no la pasas, yo conozco a Jorge, que Jorge es bien amoroso, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos al hermano Jorge? ¿Amén? Es maestro. Silguero, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Ahora tengo Jorge aquí, ¿verdad? Allá Jorge, ¿verdad? Pero por más amoroso, yo creo que si su alumno dice no la hizo, puede decir, mi hijo, pues, no hay manera, tal vez. O tal vez te voy a ayudar, pero no te voy a pasar simplemente porque no hiciste nada. Porque ¿qué es lo que desea Jorge como maestro? O los que son maestros. Que el alumno o la persona o el individuo pueda ¿qué?
aprender. Amén. Es lo mismo. Yahweh desea que tú y yo pasemos, y prueba no aprendida tiene que ser repetida, o es prueba que va a ser repetida. A la luz de la Torah, las cosas cambian tanto que nos damos cuenta que al final lo que Yahweh hizo con su pueblo era para entregarles precisamente la Torah. Lo que Yahweh hizo con su pueblo no fuera para mostrarle precisamente los milagros. Lo que Yahweh hizo con su pueblo y toda la travesía de haberlos sacado del mar, de la tierra de Egipto, haberlos librado de todas las plagas que vinieron sobre la tierra de Egipto, y que ninguna de las plagas tocara al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, y que salieran con mano poderosa del pueblo de Israel, y que cruzaran el mar rojo, que miraran el maná, que comieran el alimento, que comieran tantas cosas que Yahweh había provisto. Toda la travesía que tuvieron que pasar en el desierto no fue para Yahweh decirles: saben una cosa, quiero mostrarles mis milagros. Era con el fin y con el propósito de que el pueblo pudiera llegar hacia el otro lado, para que en el otro lado pudiera entregarles la Torah, pudiera entregarles enseñanza, instrucción, para que por medio de ello ese pueblo pudiera vivir y pudiera cargar la imagen del Creador. No hay otra cosa. Amén. ¿Cuántos lo entendemos de esa manera? Todos decimos: qué grandes prodigios y qué grandes milagros hizo el Padre. Sí, era para mostrarle a su pueblo que Yahweh era el Todopoderoso, que Él era el Shaddai. Pero sin embargo, toda la travesía era para poderlos llevar hasta el otro lado, porque cuando Yahweh se le apareció en el capítulo 3 del libro de Éxodo a Moisés, y le dijo Moisés en el monte Horeb, y le dijo: Moisés, yo te he escogido, y se le apareció por medio de la zarza, le dijo: yo te voy a escoger para que tú de alguna manera traigas a mi pueblo hasta este lugar nuevamente. ¿Y qué es lo que sucedió? Por medio de Moisés, el pueblo de Israel pudo llegar años después hasta el monte Horeb, hasta el monte Sinaí, podríamos decir, donde Yahweh entregó a su pueblo la Torah, los mandamientos y las instrucciones para su pueblo, para que su pueblo pudiera cargar la imagen y la semejanza del Creador, para que por medio de ello pudieran decir todas las demás naciones: qué gran nación es esta. Imagínate de ser una nación insignificante, un pueblo que estaba esclavo, para después llevarlos a ser un gran pueblo, y pudieran decir las demás naciones: qué gran pueblo es este. Así nos encontrábamos tú y yo en el mundo. Tal vez en el mundo no éramos nada, o tal vez sí lo éramos, pero no teníamos un propósito. Pero Yahweh nos escogió en medio de aquel lugar. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: para darnos una identidad, y que pudiéramos ser portadores de su imagen y de su semejanza. Amén. Por eso Yahweh nos tomó. Él quiere eliminar totalmente, Él quiere que sigamos. ¿Por qué? A la luz de la Torah fue el poderlos llevar hasta el otro lado, para poderles mostrar su palabra, su enseñanza, y por medio de ellas el pueblo de Israel pudiera tenerle fe primeramente a Él, y que pudiera pararse en seguridad sin importar qué prueba tuviera enfrente de ellos. Pudiera pararse con tal seguridad y con tal confianza de poderle seguir creyendo en medio de las circunstancias, aquel que los había sacado con mano poderosa, el que se les había manifestado como el Shaddai, el Todopoderoso, el que hacía milagros. Y cuando viene a nosotros, fíjate lo que estás diciendo, cuando Él viene a nosotros, y cuando la siguiente prueba venga a nosotros, sin importar la que sea, tú y yo podamos estar confiados y de decir: el Todopoderoso está con nosotros. Aquel que una vez obró y que hizo su milagro a mi vida es el mismo Elohim que está conmigo el día de hoy. Que sin importar cuál sea la situación, la aflicción que pueda presentar, no importa, tengo la confianza y la seguridad de que Él está conmigo. Que aunque no miro su mano poderosa moverse en esta situación, en este problema, no importa, Padre, yo sé que tú estás conmigo. Porque sabes, los problemas, los milagros, son buenos los milagros. Pero imagínate, si tú y yo tenemos esa identidad y cargamos esa identidad en nuestras vidas, y entendemos que su instrucción y que su enseñanza es para podernos guiar, para que echando manos a ello, a esa palabra, tú y yo pudiéramos o podamos vivir una vida diferente. Porque Él dice la misma palabra que la bendición de Yahweh
es aquella que nos enriquece a cada uno de nosotros. Qué bueno es poder decir: qué bueno que Yahweh me sanó de mi enfermedad. Pero qué mejor sería que tú y yo nunca nos hubiéramos enfermado. Qué bueno es decir: Yahweh proveyó y suplió todo en mis necesidades. Pero qué mejor sería que nunca nos encontráramos en semejante situación. ¿Cuánto lo entendemos? Dos cosas muy diferentes. Porque a la medida que tú y yo empezamos a caminar en esa palabra, su palabra es la que empieza a traer cambios en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos entendiendo? Son buenos los milagros. Pero ¿sabes por qué necesitaba el pueblo de Israel milagros? Quiero milagros, no estoy diciendo que no los quiero. Quiero hacer una aclaración. Sí los quiero y los anhelo, los milagros. Porque los milagros es donde Yahweh puede manifestarse, donde Él puede obrar y cambiar una circunstancia en cuestión de segundos. Donde hay un decreto o algo que sea dictaminado, o algún diagnóstico de algún médico que dice: sabes que tú estás en edad terminal o en una enfermedad terminal y te quedan poco tiempo de vida, y que Yahweh se pueda manifestar y que puede obrar y que pueda sanar a esa persona y que pueda resucitarla y que pueda sanarla. Eso es un gran milagro. Pero ¿por qué Yahweh tenía que hacer constantemente milagros al pueblo de Israel? Porque constantemente tenía que hacerles recordar que Él estaba con él. No era porque el pueblo cargaba en sí, en su imagen, en su semejanza, la confianza y la seguridad del medio de los problemas, de decir: no importa cuál es el problema, la circunstancia que tenemos el día de hoy, pasamos el mar rojo, ahora si venga lo que venga, Yahweh está con nosotros. Pero a la primera de cambios, en la primera situación no había agua. ¡Ay! El lamento del pueblo de Israel. Ay, Moisés, mejor nos hubiera dejado Yahweh en la tierra de Egipto para que muramos. Ay, sí, cómo no. Seguramente iban a querer morir. Pero era el pueblo, su clamor, su necesidad, que Yahweh dice: bueno, tengo que hacer milagros para él. Di conmigo: por fe andamos, no por vista. Andamos por aquello que tú y yo creemos en Él, y no por aquello que tú y yo podamos estar viendo. Amén. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos al siguiente punto, Éxodo capítulo 5. Y vamos a seguir leyendo en Éxodo capítulo 5. ¿Estamos ahí? Él quiere eliminar totalmente la murmuración de nuestras vidas. Él quiere quitar de nosotros las quejas, las dudas de quién es Él. Él quiere eliminar las dudas de quién es Él primeramente, y que nunca más dudemos de su grandeza y de su fidelidad. Es entonces que vamos a obedecer sin problemas. Una vez, vuelvo a repetir, que Él quita las quejas y la murmuración de nuestras vidas, es entonces y solamente hasta cuando tú y yo vamos a poder obedecerle a Él. No hay otra manera de hacerlo, porque es por fe el ser su pueblo, que Él confía en su pueblo. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, Padre, no voy. ¿Sabes cuál es el principal problema de nosotros? ¿Sabes cuál es el principal problema? Que en el momento que tú y yo decimos, y te voy a decir esta cosa que yo lo aprendí también, en el momento que tú y yo decimos, cuando pasamos aflicciones y circunstancias en nuestras vidas, está bien que pasemos. Está bien que pasemos tal vez por las aflicciones. Dice la Escritura que es a través de las tribulaciones que entraremos al reino de Elohim. Están bien las pruebas. Dice la palabra que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Quién aquí se alegra? También que iba el mensaje, pastor, ya no me gustó ahí. ¿Quién aquí se alegra? Porque es a través de... Y ahorita te vamos a ir para allá. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? En el problema que tú y yo decimos, está bien, Padre, ¿por qué me sucede esto? Padre, ¿qué es aquello que tú me quieres mostrar? ¿Qué es aquello que quieres mostrar a mi vida? Pero en el momento que yo digo, ¿y por qué a mí? Yo te digo, ahora sí, como decían, go back. Vamos atrás. Ibas avanzando
Y es tiempo de volver a empezar. Porque es obvio, hijo, mi hija, que no has aprendido. Que yo estoy contigo y que yo soy el Todopoderoso. Y que si tú confías en mí, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estoy contigo. Pero a veces no lo entendemos. Y en el momento que empieza nuestra queja, nuestra murmuración, el Padre desea quitar todo eso de nosotros para que podamos caminar por fe, no por lo que tú y yo vemos. Imagínate si Yahweh se tuviera que revelar a nosotros simplemente por lo que vemos. De primero está bien. De primero está bien que Yahweh deje ver sus milagros en nuestras vidas. Pero después tenemos que confiar en Él. Porque de qué manera, déjame decirte, de qué manera el pueblo de Israel iba a conocer que el que estaba con ellos era el Elohim Todopoderoso, que Él era el Shaddai, como se le había revelado a este hombre, Abraham, y que le dijo a Abraham, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, y que cuando le salió le encuentra a Moisés, le dijo, Moisés, yo soy el Todopoderoso, y fuera de mí no hay nadie, porque yo soy el que soy, y fuera de mí no hay nadie. ¿Cómo iba a hacerle ver al pueblo que el Elohim que estaba con ellos era el Elohim, ahora sí permíteme decirlo, el Elohim de los dioses, de todos, haciendo y obrando milagros para que su pueblo pudiera entender y pudiera ver que no había nadie como Él? Pero una vez que les había dejado ver su mano, el Padre necesitaba que su pueblo pudiera confiar en Él. ¿Qué relación de padre e hijo sería si papá simplemente ama a su padre porque le da todo lo que pide? Papá, necesito un carro, ten mi hijo. Papá, necesito una casa, ten mi hijo. Papá, necesito que me des para esto, sí, mi hijo, ten. Yo pregunto, ¿acaso esa es una relación de padre e hijo? No lo es. Porque una vez que el padre o el hijo conoce a su padre, hay una relación con él. Y el Padre, más que darnos milagros, desea que tú y yo tengamos una relación. Porque los milagros son para hacernos mostrar que Él está con nosotros. ¿Y dónde quedó la fidelidad delante de Él? Es fácil poder decir, papá, mi Yahweh hermoso, te amo, te adoro, porque todo me lo das. Porque me tienes en medio de una burbuja, de una situación que nada puede descontrolarse en mi vida. Por eso te amo, papito Yahweh. Te amo porque nunca vienen adversidades a mi vida. Te amo porque todo me lo das, todo me lo suples. Y no me tengo que preocupar de nada. Imagínate qué padre, ¿verdad? Pero no es así. Yahweh desea una relación con nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Yahweh desea una relación. Amén. Éxodo capítulo 5. El Padre se le revela a Abraham, al pueblo, y dice, yo soy el Shaddai. Éxodo capítulo 5, versículo 22. Dice, enseguida Moisés se volvió ante Yahweh diciendo, Adón mío, ¿por qué me has causado mal a este pueblo y para qué me has enviado? Versículo siguiente. Dice, desde que me presenté a hablar en tu nombre al faraón. Fíjate cómo se le reveló precisamente a su nombre, porque a Moisés le está diciendo, Padre, o Yahweh, desde que me presenté a hablar en tu nombre. Significa que Yahweh le reveló su nombre a este hombre. Dice, desde que me presenté a hablar en tu nombre entre el faraón, él ha estado maltratando a esta gente y tú no has librado a tu pueblo. Fíjate lo que dice el versículo siguiente. Moisés sabe que tenía un pueblo quejoso. Primeramente, Moisés lo entendió, que tenía un pueblo quejoso, que no se parecía nada a Elohim que él había conocido, y mucho menos que era un pueblo de ¿qué? De fe. Y era un pueblo quejumbroso, y por consecuencia, dice la escritura, versículo 23, dice, y desde que me presenté a hablar en tu nombre, dice, Faraón los ha tratado bien mal. Capítulo 6, dice, entonces Yahweh respondió a Moisés, ahora vas a ver cómo trataré al Faraón,
porque los dejaré partir por la fuerza y con mi brazo alzado y los arrojaré, dice la escritura, de su tierra. En otras palabras, dice Yahweh, por mi fuerza de mi mano, yo voy a dejar libre, o voy a hacer libre a este pueblo. Versículo 2 dice, y añadió Yahweh a Moisés diciendo, yo soy ¿quién? Yahweh. Se revela en una manera para decirle a Moisés, estás a punto de poder entrar en una comunión conmigo para representar a mi pueblo. ¿Y qué le dijo? En otras palabras, lo que Yahweh le dijo a Moisés, Moisés, no soy cualquier Dios, no soy cualquier persona. Te presentarás a Faraón y tú verás cómo por la fuerza de mi mano y por la fuerza de mi poder y de mi palabra, Faraón dejará de ir libre a este pueblo. Y tú, Moisés, me conocerás. El pueblo no miró la grandeza en ese instante. A quien se le reveló primero, ¿quién fue? No dice que se le reveló al pueblo. Al quien le hizo el milagro y a quien le dejó ver la grandeza de su poder fue ¿a quién? A Moisés. ¿Para qué? Para que una vez que Yahweh se había revelado a Moisés, cuando Yahweh hablara, ¿qué es lo que tenía que hacer Moisés? Confiar en él. Amén. Tenía que haber un líder. Tenía que conocerlo alguien tenía que tener una relación y una intimidad con él. ¿Y a quién había escogido primeramente? A Moisés. Éxodo capítulo 12, capítulo 3. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió la noche de Pesaj, el pueblo salió libre de la tierra de Egipto. Dice que mandaron a los que mataron a los corderos, se comieron a los corderos, sacaron la levadura de sus casas que representaba el pecado. Empieza su peregrinaje del pueblo de Israel, salen de la tierra de Egipto. Si salen precisamente, dice la escritura, que vinieron los egipcios y tocaron a la puerta de los hebreos, a los israelitas, y entregaron todo cuanto los egipcios tenían, oro, plata y todas estas cosas. Imagínate. ¿Cuántos queremos que Yahweh nos enriquezca? Amén. Pero ¿sabes qué fue lo interesante? Que Yahweh no prosperó al pueblo de Israel para decir, ¿saben una cosa? Los voy a sacar y van a salir ricos de este lugar. Los voy a sacar de este lugar y los voy a prosperar, porque con todo lo que den a ustedes, ustedes ayudarán la obra y a que el ministerio sea formado. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando Yahweh nos permite que tú y yo prosperemos, es precisamente para que podamos. Cuando Yahweh sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, lo prosperó, lo enriqueció. Dice que entregaron oro y plata y todo lo que el pueblo de Egipto tenía, y salieron con riquezas, si tú quieres, y salen con eso precisamente para establecer primeramente ¿qué? El tabernáculo para Yahweh. ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? Es bueno tener cosas, sí, pero es ¿para quién? No estoy diciendo que todo lo des al ministerio, ni estoy hablando otra cosa. Y estoy relajando el evangelio de la prosperidad, de decir, ven y trae todo lo que tengas, ¿verdad? Tus llaves, tu casa, todo. Y Yahweh te va a enriquecer en esta hora salir de aquí. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a la medida que Yahweh nos deja prosperar y avanzar en esta vida, es para que podamos apoyar el ministerio, para que su tabernáculo pueda estar establecido en medio de nosotros. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso Yahweh lo prosperó al pueblo, no para enriquecerlo, sino para que por medio de ello el tabernáculo pudiera ser establecido en el desierto, porque salieron con oro, plata, con madera de acacia y con tantas cosas, para que una vez que salieron con todas estas cosas, no dijeron cada uno, bueno, pues ¿qué te dieron a ti? Yo me quedé con tanto. No, lo hicieron para establecer el modelo del tabernáculo de reunión, para que en medio de ese tabernáculo de reunión el pueblo de Israel pudiera precisamente ir y rendir culto a Yahweh. Con todo, ¿cómo iban a trabajar con sus manos si no tenían nada? ¿De dónde habían salido? Habían salido como esclavos. Yahweh depositó en sus manos para que establecieran el tabernáculo, para que en medio de ese tabernáculo de reunión el pueblo pudiera ir y rendir culto a Yahweh todos los días. Y no simplemente todos los días, pero vas a ver que era precisamente en el tiempo de Shabbat. Amén. ¿Cuántos entendemos? Éxodo capítulo 25.
Éxodo 13. Vamos a Éxodo 13. No, Éxodo 25 se estableció todo lo del tabernáculo. Se estableció con oro, con la plata, con madera de cosa, porque Yahweh había dicho, voy a bendecirlos con bienes, no para hacerlos ricos, sino en otras palabras, para que establecieran el tabernáculo. Los prosperó para levantar el tabernáculo de reunión. Éxodo capítulo 25, Éxodo 13, versículo 17. ¿Estamos ahí? Sucedió que cuando Faraón permitió que el pueblo se fuera, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos. Fíjate lo interesante de esta palabra. ¿Cuánto estamos siguiendo ahí? Dice, sucedió que cuando Faraón permitió, por fin miraron la liberación que Yahweh había hecho. Por fin Moisés miró que Faraón los había liberado, los había dejado ir. El pueblo de Israel conoció la libertad. Y dice, sucedió que cuando Faraón permitió que el pueblo se fuera, Elohim no los condujo, y subraya esta palabra. Dice Elohim, no dice que Moisés. ¿Quién los condujo? Yahweh. Dice, no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el camino que más corto, porque Elohim dijo, no sea que este pueblo se atemorice cuando vea la guerra y se regresen ¿a dónde? Y se regresen a la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que hizo Yahweh? Vamos a empezar la travesía vamos a empezar ahora sí las lecciones, podríamos decir. Las lecciones no aprendidas del pueblo de Israel. ¿Cuál fue lo primero que Yahweh hizo? Dijo, bueno, los voy a sacar de aquí. Pero dijo Yahweh, no los voy a sacar por el camino más corto. Te digo una cosa, los planes de Yahweh son diferentes a los nuestros. Aunque uno dice, Padre, es por aquí, dice Yahweh, no, mi hijo. Aunque te parezca más fácil, más sencillo y sin tanta complicación, yo te voy a llevar por este otro lado. Te voy a llevar a rodear por este otro lado. Porque Yahweh nos conoce. Amén. Él conoce. Qué sabiduría del Padre que dijo, yo conozco el corazón de esta gente. Él conoce, di conmigo, Él conoce mi corazón. Él conoce nuestros corazones. Porque nosotros, como el Padre dijo, los voy a sacar de ese lugar, pero no los llevó por el camino más fácil. Se cree que el camino por el cual deberían de haber transcurrido eran simplemente algunos kilómetros. No quiero errar, pero alrededor, ponle tú, algunos 400 kilómetros de travesía por el camino correcto. Mas sin embargo, ¿cuánto tiempo se tardaron para llegar a la tierra prometida? Lo que eran algunos días, supongamos, quitemos los kilómetros, algunos días, eran algunos días. Y esos grandísimos días se convirtieron en años. ¿Por qué? Porque Yahweh empezó a dar instrucción y lección a su pueblo. Empezaron, podríamos decir, las lecciones no aprendidas del pueblo de Israel. Él conoce nuestro corazón, el Padre. ¿Por qué no haces, Padre, como te pido? Padre, ¿por qué no haces así como te pedí? Tan fácil que era que tú obraras. ¿O simplemente ha salido esa oración de mi vida? Nadie, no, pastor, ¿verdad? Aquí no. Aquí no hay, aquí puro fiel. Puro de muná, ¿verdad? Como diría, mira, ya, right, ¿verdad? Todos cogíamos del mismo pie. Dice, ¿por qué, Padre, no nos sacaste? Nada más dámelo. Tan fácil que era. Porque qué felicidad o qué fácil sería que simplemente, Padre, dame todo lo que necesito. Todo lo que yo estoy necesitando para mi situación, para esto, para el otro, y ya no tendrás nada que hacer conmigo. Qué felicidad si simplemente yo, Padre, vengo delante de ti, tú me das todo y yo diezmo delante de ti, estoy tan bien, cumplo, soy generoso, soy esto, soy lo otro, lo que tú y yo podamos hacer. Qué fácil sería, qué facilidad.
de poder hacer todas las cosas. Pero el Padre, ¿qué dice? Ya sé cuál es tu corazón y cuál es el corazón de este pueblo. Él conoce nuestros corazones. Amén. Él sabe de qué manera nos va a guiar. Yo sé por qué voy a hacer porque vayas, no por este camino, dice Yahweh, sino para que vayas por este otro camino. Yo sé por qué te voy a llevar por este otro camino. Hay un enemigo que está queriendo poner una traba sobre tu vida. Y dice Yahweh, te voy a llevar por este camino, porque yo sé que si yo los llevo por este camino más corto, el enemigo tendrá una trampa para ellos hacia adelante. Y a la primera que este pueblo mire guerra, ¿qué es lo que iba a hacer el pueblo? A correr. ¿Y qué es lo que quería hacer Yahweh? Preparar el corazón de su pueblo, para que su pueblo pudiera confiar quién es el que los había sacado de la tierra de Egipto. Amén. Muchas veces decimos, pues que Moisés los llevó. No, no fue Moisés. Dice la palabra que fue Yahweh quien los guió. Yahweh los guió por ese otro camino. Vamos al versículo 18. Yahweh les permitió que pudieran, para que el corazón de ese pueblo no pudiera desfallecer el corazón de ellos. Mejor me vuelvo los ojos. Dice la escritura. ¿Cuántos entendemos que los ojos de Yahweh están puestos sobre la vida de cada uno de nosotros? Y que no importa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, su vista, su mirada no se ha apartado de nuestras vidas. No importa qué tan lejano y qué tan distante tú y yo podamos mirar la circunstancia, la adversidad, el corazón, mejor dicho, los ojos de Yahweh no se han apartado de su pueblo. Él lo ve. Y él entendía, fíjate lo que dice el versículo 18. Versículo 17, ¿verdad? Leíamos, dice: sucedió que cuando Faraón permitió que el pueblo se fuera, no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, porque Elohim dijo: no sea que el pueblo se atemorice cuando vea guerra y se regrese ¿a dónde? A Egipto. Por tanto Elohim, nuevamente dice la escritura, los condujo al pueblo por el camino del desierto hacia el mar Rojo, y los de la casa de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? Este pueblo nunca había mirado, quien había mirado la grandeza de Elohim fue Moisés, no el pueblo. Y dijo Yahweh: si los llevo por este camino, al llevarlos por este camino enfrentarán guerra, y a la primera guerra que enfrenten este pueblo no me conoce, van a correr. ¿Qué hizo Yahweh? Los llevó por el camino, por el desierto, para que cruzaran el mar Rojo, para en medio del mar Rojo mostrar su grandeza y su poder al pueblo de Israel, para que una vez que le conocieran pudieran saber que Elohim los había sacado de la tierra de Egipto. Y yo me imagino que cuando este pueblo salió y miraron las aguas, dice la escritura que vino un gran recio, un viento recio, y las aguas se dividieron de aquel lugar y se expandieron. Y miraron cómo las aguas se fueron abriendo hacia uno y hacia otro lado. Y tal vez yo me imagino pasando al pueblo de Israel en seco por la tierra, por el mar Rojo. Dice que cruzaron en seco. O sea, qué gran milagro fue del Padre, que no simplemente dijo Yahweh: bueno, abro las aguas y ahí brinquen entre los charcos como puedan, ¿verdad? No. Vieron la grandeza de que las aguas se abrieron hacia uno y otro lado, pero también el mirar que caminaban y por donde había estado el agua y donde las aguas se habían abierto, el camino estaba seco. Y al llegar hacia el otro lado, no, pues wow, qué gran Elohim tenemos. Mirar, yo creo que la expansión de las aguas hacia uno y otro lado. Yo creo que este pueblo dijo: no, el mejor estado del lado nuestro. ¿Qué Elohim tan grande tenemos que abrió las aguas y caminamos en seco? Para que el corazón del pueblo pudiera conocer quién era Él. Muchas veces nuestras pruebas y nuestras situaciones son simplemente para que Él se pueda revelar a nuestras vidas. Amén.
y mirar que los egipcios que habían venido tras ellos y que los habían perseguido, cómo murieron en aquel lugar, vemos cómo los acontecimientos históricos, naturales, el pueblo es llamado para que de alguna manera, dice la escritura, que no simplemente fueron conducidos, dice, vamos más adelante, dice, y Moisés tomó, bueno, dice, por tanto los condujo por el camino del desierto hacia el mar rojo, y desde la casa de Israel subieron armados hasta la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que dice la escritura? El pueblo es llamado, dice la misma palabra, que cuando fueron por el desierto, la columna de fuego nunca se apartó de ellos. Era de noche, en medio del desierto. El desierto dentro de las noches es frío. ¿Y qué es lo que hizo Yahweh? La columna de fuego para brindar acobijamiento al pueblo de Israel, pero también para ahuyentar, si tú quieres, a lo mejor a los animales del desierto. Y durante el día, ¿qué es lo que hizo Yahweh? Una nube en medio del desierto. Imagínate. Y ese es el Elohim que tú y yo tenemos. Ese es el Elohim que Yahweh quería mostrarse al pueblo de Israel. Ese es el Elohim que Yahweh quería hacerle ver al pueblo de Israel que estaba con ellos. ¿Qué es lo que había hecho? Primeramente, di conmigo, Yahweh desea que yo tenga una relación con Él. Y tal vez por el tiempo hasta aquí voy a llegar. Los hijos tal vez de Israel se sentían campantes, alegres, felices si tú quieres, y se preguntaron ahora y tal vez se pararon y miraron ver hacia atrás y mirar cómo las aguas se habían expandido y dijeron, ¿a cuántos nos anima a ver que tenemos un Elohim así? Amén. Ay, pastor, es que no he visto que Yahweh abra las aguas. No, tal vez no lo hemos mirado, pero es el Elohim que estuvo con ellos y el que está con nosotros. Amén. La adversidad, ahora déjame decirte, ¿quieres mirar tal grandeza sobre tu vida? Porque a este pueblo que le abrió las aguas, venían tras él para matarlo. Ay, no, pues ahora sí ya cambia, ¿verdad? A medidas, a acciones drásticas, medidas ¿qué? Drásticas. ¿Qué es lo que, por qué Yahweh tuvo que hacer gran milagro sobre el pueblo? Venían para matarlo. No le iban a decir a este pueblo, ¿sabes una cosa? Vámonos todos juntos otra vez por el desierto y los vamos a poner de esclavos. No, los iban a matar a todos. Amén. Venían tras ellos. Y el Padre levantó a este hombre Moisés para conducirlos por el desierto, para que después de un tiempo Moisés los pudiera poner frente al monte Sinaí, para que en medio del monte Sinaí les pudiera entregar ¿qué? Mandamientos. ¿Cuántos entendemos que Él desea entregarnos mandamientos? Y de ahí el Padre le prometió la promesa que le hizo a Abraham e Isaac. La tierra de Israel. ¿Cuál es la tierra de Israel? Tierra cual fluye. ¿Cuál es la tierra que fluye leche y miel? La tierra de Israel, pastor, ¿verdad? Claro. Es la tierra de Israel. Es la tierra de la cual fluye leche y miel. Fue de Sinaí. Fíjate lo interesante de ello. Fue desde la tierra de Sinaí a la tierra prometida. Del Sinaí, fíjate lo interesante. Del Sinaí a poderlos conducir hasta la tierra prometida. En el Sinaí se les entregó ordenanza, mandamientos para de ahí conducirlos a la tierra prometida. Y de la Torá a sus promesas, a sus mandamientos. Y de ahí hasta dónde llegamos, hasta la tierra prometida. De la Torá a sus promesas. Dice la Escritura que tú y yo estamos bajo un mejor pacto, bajo mejores ¿qué? Promesas. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Tengo Padre, ¿verdad? Fácil, yo creo que otra hora los dejo aquí, pero ya.
Y yo sé que estoy hablando, y no me estoy desviando del tema, hermanos, yo sé que te estoy hablando, pero es necesario a veces enseñar, predicar, exhortar, animar. ¿Cuántos entendemos eso? Esa es la función del ministerio. Si Yahweh desea, estamos en los últimos tiempos, tal vez, no tal vez, estamos viendo mucho. ¿Cuántos estamos viendo? Sabes, yo tengo una cuenta por ahí en una de las redes sociales y no pongo nada, ¿verdad? Tengo esa cuenta y me mandan notificaciones de páginas de redes sociales donde terremotos, donde granizadas. Imagínate ver si hay pastor que animo a estarse alimentando de eso. No, pero me gusta ver todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. No simplemente las granizadas, estamos viendo cambios climáticos como no, o no sé, no, será que no había estado tan al tanto de las redes sociales como otros años, pero yo no creo que otros años haya estado como está ahora. ¿Verdad? Bonita, podríamos decir que ¿en qué deberíamos estar ahorita? ¿En qué época del año? ¿En qué? Bonita primavera, ¿verdad? Con granizo, lluvias y frío. ¿Mande? Pues sí, pero años anteriores ya mirabas, pues bien padre el clima, bien. Y sabes que dijeron que abril, fíjate lo que te estoy diciendo, no dije yo, y tal vez de mí te vayas a acordar, que abril, marzo y abril iban a ser de los meses más locos en los cambios climáticos. Si ahorita estamos viendo que no nos extrañe, y oremos al Padre, ¿verdad? Podemos mirar cómo el Padre tal vez nos tiene aquí guardaditos y vemos granizada que estaba por Arkansas y puedes mirar, y yo te estoy diciendo, eran unas bolonas así, del tamaño de una pelota de béisbol, ¿verdad? Así es que oremos al Padre, ¿verdad? Que el Padre nos guarde en el hueco de su mano y que digamos, Padre, creemos en ti, ¿verdad? No tenemos que ver cómo nos guardas, ¿verdad? Amén. Vamos a dar gracias al Padre y donde estamos, y siguiente semana continuamos con esta parte. Pero si algo nos podemos ir, estamos en un peregrinaje en el fin de poder alcanzar las cosas que el Padre tiene, y todo dice la Escritura, y Pablo lo dijo de esta manera, y que esto, si con algo nos podemos ir a nuestras casas en este día, dice Pablo, dice todo, dice Romanos, dice porque todo lo que fue escrito en épocas pasadas, dice fue escrito para enseñanza y para nuestra instrucción, que por medio de estas cosas que sucedió al pueblo de Israel, que el Padre nos dé la sabiduría y el entendimiento de que podamos aprender, di conmigo, a la primera, y no nos regrese nuevamente hasta la misma prueba. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Yahweh, te damos en esta hora, en esta tarde. Gracias, Padre, por tu enseñanza, Padre, por tu instrucción, Padre, hacia nuestras vidas. Padre Yahweh, te pedimos que nos lleves, Padre, en paz, Padre, y en shalom, Padre, hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares. Que nos guardes, Padre Yahweh, en el hueco de tu mano. Que podamos, Padre, salir de este lugar, Padre, con tu bendición, Padre. Tu palabra dice en el libro de Proverbios que tu bendición, Padre, es aquella que enriquece y que no añade tristeza alguna. Que podamos, Padre, salir con tu paz, Padre, con tu shalom, sabiendo, Padre, que tú suplirás, Padre Yahweh, todo conforme a tus riquezas en gloria. Porque es tu bendición, Padre, sobre nuestras vidas la que nos enriquece y que la que nos bendice, Padre Yahweh, en todo tiempo. Padre, danos oídos que podamos escuchar, Padre, tu palabra, aún tu voz, Padre, de tu ruaj en nuestras casas y en nuestros hogares. Que aun cuando venga la adversidad y la prueba en nuestras vidas, no levantemos, Padre, nuestra mirada a ti hacia el cielo, nuestro puño, Padre, hacia ti en queja, en murmuración, sino que antes bien, Padre Yahweh, preguntemos y te digamos, Padre, ¿qué es lo que tú quieres enseñarnos por medio de ello? Que seas tú quien nos muestre, Padre, y quien nos enseñes, y que no nos quejemos como este pueblo, Padre, que constantemente
levantaba su queja a ti. Ayúdanos, Padre, a entender tus planes y los propósitos tuyos en nuestras vidas. Todo esto, Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén.